Cada vez menos jóvenes quieren vivir en el campo y cada vez más casas abandonadas se quedan aquí en la zona rural de Japón. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yamil y el día de hoy estamos en una casa tradicional japonesa en la que no vive nadie. Nos la prestaron para poder enseñársela a ustedes y platicarles sobre este gran problema de Japón. ¿Por qué ahora hay menos jóvenes en el campo y por qué hay más casas abandonadas? Hoy, en Komorebi Club. Como decimos en Japón, dozo. La despoblación rural en Japón está avanzando a una velocidad impactante y lo que sucede es que mucha parte de la población se está mudando a grandes ciudades tales como la gran metrópolis de Tokio, a Osaka y todas aquellas otras prefecturas que no están urbanizadas se están quedando sin gente. Mucho ojo que la información del día de hoy todo es por experiencia mía. Yo llevo 10 años en Japón y desde mi experiencia propia yo sí he notado cómo las oportunidades para los jóvenes son más grandes en la zona urbana que en la zona rural. Por ejemplo, hay más universidades, hay más empresas y no solo en el área profesional. Quieres salir a comer, quieres ir de compras, en las ciudades encontrarás muchos más lugares. Les doy el ejemplo de Tokio porque yo viví ahí 6 años. La vida en Tokio es exageradamente cómoda y conveniente. Tiendas de conveniencia por todos lados, restaurantes por doquier. Claro que también tiene sus desventajas, por ejemplo a mí no me gustaba la sobrepoblación, pero es una realidad que los jóvenes cuando se hacen mayores de edad salen del campo y se van a buscar trabajo o a una universidad en Tokio o en una ciudad grande. Y aquí se vuelve un problema cuando los padres tenían una casa y fallecieron. La casa se queda sola porque los hijos ya no están en el pueblo. Y esa es una razón para que las casas se queden abandonadas. La segunda razón por la que muchas casas se quedan abandonadas es por el gran costo de demolición. Obviamente todos sabemos que construir una casa cuesta mucho dinero, pero ¿te has puesto a pensar, ¿y qué tal demolerla? ¿Es barato? ¿Es caro? Yo que vengo de México y sé que hay pequeñas empresas que te dejan la demolición muy barata, pensaba que también podría ser así en Japón. Pero viendo los precios y comparándolo con Latinoamérica me doy cuenta de que en Japón sí es un poquito más caro. Entonces imaginemos que recibes por herencia una casa de tus padres, pero tú acabas de conseguir un trabajo y no tienes un buen sueldo. Y si ya estás tranquilamente viviendo en Tokio, obviamente no vas a pagar una gran fortuna para demoler la casa. Tal vez si lo haces tendrás que esperarte algunos años para poder ahorrar, porque económicamente al principio sí está bastante complicado. El siguiente punto por lo que hay muchas casas abandonadas es por el apego familiar. Y aquí vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, y es que los japoneses le tienen muchísimo respeto a sus ancestros. Claro que depende de cada persona, no quiero generalizar, pero especialmente la familia de mi esposa le tiene mucho apego y respeto a sus ancestros, y demoler una casa o tirar algo a la basura que pertenecía a tu familia, tal vez a tus abuelos, a tus bisabuelos, yo siento que les debe de doler en el corazón. Y es que yo lo entiendo mucho, yo siempre he sido muy apegado a mi familia y yo no me imagino en un futuro demoliendo la casa donde yo crecí, demoliendo la casa donde vivieron mis papás. Yo creo que debe de ser un reto grandísimo en la vida tener esa valentía para poder soltar lo que una vez amaste. Yo jamás he visto estadísticas sobre que esto sea un factor para que los japoneses dejen las casas abandonadas, pero yo en lo personal, yo sí creo que influye por lo menos un poquito para que esto suceda. Y me intriga mucho saber qué piensan ustedes, así que por favor déjenme en comentarios qué piensan ustedes sobre demoler la casa donde nacieron ustedes y donde vivieron sus papás toda su vida. ¿Tirarían todo a la basura? Los voy a leer, El siguiente punto es un factor que yo en lo personal sentí mucho cuando me mudé al campo de Japón. El estilo de vida en Japón cambió muchísimo en las últimas décadas. Y la casa en la que me encuentro el día de hoy es una prueba viva de ello. Podemos ver estas puertas completamente hechas de madera con papel. Podemos ver que los marcos de las puertas y los pilares todos están hechos de madera. El piso está casi todo completamente hecho de tatami. Y las puertas son corredizas. Tal vez las han visto en anime o en películas. Sin embargo, yo no sabía hasta que mi esposa me lo dijo, pero darle manutención a una de estas casas cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. Imagínense qué pasara si se me cae el vino tinto aquí en el tatami. Tendríamos que cambiar todo el bloque completo. Pero por ejemplo en el apartamento donde vivo yo, aparte de que como no es mi apartamento, me lo están prestando, en caso de manchar algo permanentemente o romperlo, muy probablemente el dueño o la empresa de bienes raíces te lo va a cobrar, pero hasta ahí se
se quedó. Pero ya cuando es tu casa y nadie lo va a hacer por ti, es mucha más responsabilidad. Aparte de que en mi casa ya no hay tatami. Yo siento que el tatami es muy bonito, huele muy rico, es muy cómodo, pero seguramente muchos jóvenes piensan como yo y prefieren piso de duela o prefieren de cerámica. Y aunque influya un poquito, tal vez es una de las razones más para que cada vez más casas se queden abandonadas. Siento que hay muchísimos factores que son responsables de este problema y podríamos hablar de esto durante horas, pero les voy a soltar uno último. Tal vez muchos ya saben que Japón es un país con muchísimos problemas de desastres naturales. Hay muchísimos tifones, muchísimos terremotos, hay muchísima humedad y esto causa que las casas y los edificios se deterioren más rápido. Y les platico un pequeño episodio. Hace un poco tiempo yo fui con mi esposa a una constructora para consultarles sobre comprar una casa en Japón. Y cuando finalmente encontramos una empresa muy buena, nos dijeron que la casa que nos podrían construir iba a durar aproximadamente solo 30 años. Yo me sorprendí muchísimo porque yo he visto muchas casas en Japón que tienen más de 60, 70 años, pero nos dijeron que ellos podían prometernos únicamente 30 años, ya que a partir de ahí iba a requerir mucho mantenimiento, lo cual cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces yo creo que los jóvenes de ahora, que tienen papás que tienen una casa aquí en el campo y los padres fallecen y los hijos tienen que heredar la casa, esa casa ya pasó por varias décadas. Entonces el deterioro es mayor, darle mantenimiento a la casa te cuesta más dinero y como lo mencionamos en el punto número 1, los jóvenes que tienen menos dinero ahorrado les cuesta muchísimo más pagar esta manutención de la casa y esto genera que las casas se queden solas por muchos años. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les gustaría mudarse a Japón y comprar una casa abandonada? Espero que me lo dejen en comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.